Bienvenidos al primer live de discusión del cómic semanal con Sansa. La idea es todas las semanas ir conversando un ratito sobre las ideas que se nos ocurren, sobre las situaciones que vive el Cuervo y su pandilla cada semana, ¿no? Que cada vez sale con algo nuevo, ¿no? Cada vez más lámpara. Ajá, sí, bueno, y lo que se viene va a estar peor, créanme. Las semanas anteriores terminamos de esta mini historia de los Pepes, ¿no? De la historia de Cinco Sucras, que hace un festival totalmente incluyente de las historias más racistas, las historias más políticamente incorrectas, ¿no? Hay un espacio para todo. Ajá. Y esta semana estaba bueno, desde hace un par de semanas estaba dándole ideas que voy a hacer después de esto de los Pepes. Y créanme que esta fue la última idea que se me ocurrió, pero fue la que más me hizo cagar de risa. Tenía pensado hacer unas historias con Chino Chico y la esposa, que es una robot. De hecho tengo pensado eso del año pasado, pero nunca he podido sentarme a escribirlo. Y bueno, entre eso y preparando un poco la historia que se viene ahora en agosto, que es la del mafioso, que tengo ya meses escribiéndola, créanme que ha sido una de las historias más complejas. Ya se viene cocinando desde hace chance. Sí. De hecho, me está tomando bastante tiempo porque quiero que salga muy bien. De hecho, una de las cosas más chéveres de esto es que yo empecé haciendo el final. Fue algo que he querido hacer hace tiempo, empezar una historia por el final y de ahí retroceder un poco. Es un ejercicio de escritura. Es interesante porque es algo que te permite a ti no sorprenderte a lo que vas escribiendo, sino que todo es al revés. Ya comienzas a trabajar hasta llegar a esa meta. Y el final es bien. Y así estás dirigido, o sea, no te vas por otro lado al final. Pero bueno, ya cuando lleguemos a esos cómics discutiremos un poco el proceso. Vamos a conversar sobre esta semana. Primero que nada, muchachos, ¿qué tal les pareció el cómic? Ya tienen voz, ya pueden hablar. Ya pueden hablar, profesor. Yay, me dieron voice, me siento como en Mirk. Ay, a lo que tal vez están hablando están muteados. Tienen que darle clic al... exactamente. Tienen que darle clic. Ahí vamos aprendiendo todo, créanme, que es un ejercicio de... El mute es porque estoy haciendo deberes con mía. Ya, está bien, tranquilo, hermano, tranquilo. Siga nomás. Bueno, muchachos, cuéntenme, ¿cuál fue su reacción sobre el cómic y dónde creen que va esta historia dirigida? Y yo les voy a decir por qué están equivocados. Desgraciados, donde me cagan Dark los mato. Recién terminé la primera temporada. Mira, tú has visto una temporada más que yo. Sí, de hecho Sansa no ha visto Dark, entonces tuve que hacerle una pequeña introducción rápida. Claro. Es algo imposible hacer, pero... ¿Cómo explicas Dark? Claro. No. Solo le dije, tú nomás, ahí tienes este personaje, tiene esta capuchita y esta es la historia. Dile que se imaginaban bien Alemania, ya está explicado. Más o menos. Sí. Claro, bueno, si te das cuenta no hay negros ni judíos en esta página. pero no crean que les voy a spoilear del final de Dark. O sea, la historia no es para spoilear Dark. De hecho, más bien me agarra un poco de esta temática de los viajes temporales, de varias versiones del mismo personaje, para hacer una historia nueva con Tucoleón, o en este caso Flacoleón, que ya está flaquito. Flacoleón, claro. Ajá. Esa es la huevada de los viajes en el tiempo. En el momento que llegas al pasado, tu simple presencia puede causar dos cosas: o alteras la línea de tiempo en la que exististe. Es una paradoja. Claro, o creas lo que se llama un bucle temporal, Ajá. donde justamente es lo que se basa a dar. El momento
momento en que alguien del futuro viaja al pasado y comienza a alterar los eventos, existe un bucle donde todo el principio, lo que bien dice, el principio es el final y el final es el principio. Entonces todo lo que sucede ahí se queda ahí. Es como las mismas vainas que suceden en Doctor Who. El día de la marmota hecho serie. Hecho serie, básicamente. Pero el asunto que más me gustó de esto es las posibilidades que me ofrece para escribir una historia. Y bueno, de hecho algunos en los comentarios que hubieron, algunos comentarios sobre a dónde va dirigida la historia, alguien mencionaba la avioneta, y ese fue el único que medio le está atinando a dónde va, pero no creo que van a saber por qué la avioneta está involucrada en esto. Lo que sí les puedo decir es que este cómic al menos rescata a este personaje que tengo entendido que solo ha salido una vez, si no me equivoco, Sansa. En el cómic, claro, solo Sí. ha salido, si no me equivoco, de hecho lo estoy buscando. El cómic 90 y... Vaya, 90... Ya te digo, dame... Bueno, unos pero segundos. es antes del 100, es antes del cómic 100. Claro, era casi de los primeros. Habíamos terminado, creo, lo de Andrea nomás y ya había salido. Ajá, pero mira, date cuenta que que fue antes del cómic 100 y ahorita estamos en el 217. Entonces Correcto. han pasado, tradúcelo a semanas, imagínate cuántas semanas han pasado. Ya. Bueno, son muchas, dejémoslo ahí. Claro, entonces... A ver, en el cómic 92 salió. 92. Gracias, Sansa. Bueno, entonces este personaje realmente no es que es un personaje que tenía pensado hacer algo en especial cuando lo hice. Más bien era un cameo. Claro, más bien era un cameo que me gustó hacer porque tenía esta idea del CrossFit, del crossfiterismo en esa época. Que era una especie como religión. La modita que salió. Claro, estamos hablando de Si a que... mí me quisieron meter en esa vaina y yo con una hamburguesa en la mano. no te creo, Sas. No, así nomás. Yo le soy fiel a ser gordo. Bueno, no sé si los que están presentes alguien le ha hecho al CrossFit. Acuérdense que están muteados. Ah, sí, está muteado por si acaso. Tienen que presionar para poder hablar. Espérame que ahorita estaba buscando palabras, terminé. No presté atención, me quedé en cómic 92, allá me quedé. Que este personaje había salido más como un cameo, una broma sobre esa pequeña moda, digamos pequeña, que salió del crossfiterismo. Ajá. Que te quieren como evangelizar a que te les una vida sana y bueno. Terminas haciendo... Los tuiteros cuando iniciaron eran los mismos que eran ciclistas y que en los 90 eran los tuning. El mismo equipo, mismo tuerca y tornillo, es la misma huevada. Los tuning. El tuneo ecuatoriano que es ponerle luz al carro. No entendí muy bien la relación de tunear tu carro con hacer CrossFit. Esa es la huevada del tuning en Ecuador. ¿Cuál? Ya, es como que la misma gente está saltando de moda en moda, dice. Yo decía, porque ponerle un sticker a tu carro no es lo mismo que meterte a levantar Claro. llantas. En un momento se llegó a decir que el tuning era ponerle el sticker de la familia atrás, pues. Es verdad. Bueno, entonces este personaje cuando fue hecho no es que inicialmente tenía una historia pensada en él. Y cuando comencé a escribir algo de Dark, quería hacer algo de viaje en el tiempo, como ya tenía esta idea de que les había comentado de quería hacer algo con Chino Chico, inicialmente iba a ser él el que iba a tener este protagonismo en esta historia de estos brincos del tiempo que se vienen. Pero me di cuenta que si ya sacaba esa historia, la otra historia la tenía que sacar después, o de pronto no iba a poder empatar un poco los hechos que iban a pasar aquí con lo que iba a pasar. Entonces, como se que podía perder en el limbo después la historia. Correcto, como para encontrar un poquito para que tenga un poquito de consistencia, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es buscar otro personaje y alguien que de pronto no haya salido mucho, o inventarme uno nuevo. Esas eran las opciones que tenía.
y honestamente inventarme uno no iba a tener, digamos, un impacto. Entonces cuando busqué a los personajes me acordé de Tuco León. Y Tuco León realmente no he tenido mucha historia, entonces dije, bueno, vamos a coger con este. Y ahí fue que empaté, dije, bueno, el personaje está diseñado para hacer como esta parodia de los crossfiteros, ¿no? Esta caricatura de estos personajes que solo pasan subiendo videos. Ya, porque obviamente hay gente que hace CrossFit porque le gusta, pero hay otros que lo hacen evidentemente lo hacen por moda o porque es algo... Y se nota por la forma como... Bueno, pero este man ya es el extremo, pues el man es nivel Omega 10. Omega 10 ya era, claro. Ajá. Entonces vamos a explorar un poquito el crossfiterismo. Y ahí fue que yo dije, bueno, el crossfiterismo es como una religión. Y ahí empaté con lo de Dark. Dije, en Dark ellos tenían esta historia de esta secta, ¿no? De esta secta que era metida con el tiempo, con los viajes en el tiempo. Que era algo como una especie religiosa. Entonces, bueno, ahí en ese momento fue que dije, aquí hay material para escribir algo chistoso. La nota es con qué lo vamos a mezclar. Entonces, a empatar. Claro, con qué es lo que va a hacer en los viajes en el tiempo, cuál va a ser. Entonces, volviendo a los insights que tenemos de nuestra realidad, tenemos la pandemia que afectó a muchos en diferentes formas. Entonces a mí se me ocurrió que Tuco León no había tenido chance de ir al gimnasio, y como no había podido ir al gimnasio, el músculo se le escarcome. Claro, no de hecho yo se lo mostré a mi esposa, y mi esposa lo primero que me dijo es, ¿por qué está flaquito? Y yo le digo, porque no he hecho ejercicio. Me dice, pero debería estar gordo. Y yo le digo, está flaquito porque él no ha hecho ejercicio, entonces los músculos se le fueron a la mierda. Me dice, pero así no funciona el cuerpo. O al menos flaco debería estar, pero no así todo flaco en la verga como lo he Claro, hecho. entonces... Es que si recuerdan, hay varios que hacen mucho ejercicio, se compran esos tarros de polvito mágico, y si no hay donde comprarlos, no hay donde tomarlos. Claro. No es puro polvo nada más. Por ahí va. Entonces ahí fue que yo dije, chuta, no, tiene razón, pero realmente, honestamente, cuando yo comencé a dibujarlo, de hecho yo publiqué un boceto, uno de los bocetos de calentamiento que hice del personaje, me parecía caer de risa verlo súper flaco. Y como me parece más chistoso incluso que verlo gordo. Ya. No, la cabeza de ladrillo que tiene también. Claro. Entonces, como vamos a ver las versiones de otros tiempos, donde ahí sí está Tuco, de hecho hay una, y esto es spoiler, pero no es spoiler de Dark, spoiler de Fumanchu. hay una parte donde va a salir el crossfitero máximo, el Adán de los manes, ¿no? El Tuco. El alfa. Y van a ver lo tuqueado que está el man, o sea, se va a parecer al meme ese del perrito. Ah, claro, como el antes y el después. Sí, vos. Entonces, claro, por ahí va la historia. Entonces ahí yo comencé a escribir todas estas ideas, porque todavía la historia estoy estructurándolo, pero ya comencé a notar todas las ideas y a dónde va a terminar. Y mientras más lo escribía, más me cagaba de risa. Entonces yo dije, esta es la historia, esta es la parte que tengo que hacer. Y ahí yo le escribí a Sansa, decirle, Sansa, tengo esta idea, voy a hacer esto para que te vayas preparando. No te digo que veas Dark, ¿no? Ya. Claro. No, igual lo voy a ver, pero no todavía. O sea, pero no para el cómic. Sí tienes que verlo porque es muy bacán la serie. Sí. Pero le comentaba, bueno, se vienen este tipo de historias, vamos a hacer con viajes en el tiempo, pero va a ser súper bizarro, súper raro. O sea, no es que va a tener una continuidad. Pero me da lo por... Todo eso me dijo después de yo haber recibido el boceto de tu culión así hecho flaco. Después de un rato me contó toda la historia. Yo tenía que imaginar qué se venía. Claro, y de ahí me tocó explicarle a Sansa quién eran los chicos. Chuta, esa es otra. Porque no sé si ustedes notan que la camiseta de Tuco León tiene el logo de los chicos. No sé si en el chat alguien recuerda quién fue esa banda. ¿Qué edades tenemos por aquí?
Flor 28, no tengo ni puta idea de quiénes eran los chicos. Ya, brevemente. Los chicos eran como los Menudos, pero eran, en vez de Ricky Martin, estaba Chayanne ahí. Ya. Ah, chucha. Ya. Es un grupo de Puerto Rico muy famoso en los años 80 a nivel local. Yo recuerdo que cuando yo era chiquito, yo estaba en escuelita. En mi casa habían discos de vinil que escuchaban, y entre ellos habían algunos discos de los chicos. Entonces en las fiestas y en las reuniones a veces ponían esa música. Era la época. Ajá, pero yo nunca tenía idea de cómo eran estos manes, porque no sabía, nunca había visto, hasta que después de muchos era años, video. claro, cuando comenzó a salir el YouTube, comencé a ver los videos y son algo espantoso, o sea, tienen un... Correcto. La misma opinión que yo tengo. Es una cosa espantosa, pero me parece chistoso de que hayan manes, así como hay de Menudo, hay super fans hardcore de Menudo de esa época, hayan manes, de ley hay manes que son ultra fans de los chicos. Fandom de los chicos. Claro. Entonces, por eso cuando hice a Tuco León, cuando lo hice en el cómic anterior, en el 91 que salió, le puse el detalle 92. claro, en el 92 le puse el detalle del logo de la camiseta de los chicos. Ahora, ¿eso por qué es irrelevante? Porque los chicos van a tener cierto cameo en esta historia. Ya, van a tener para que vayan tomando van nota. a tener cierto cameo, van a aparecer porque obviamente este man, como es super fan, en algún momento va a querer visitar a Chayanne, ¿no? Sino que el encuentro va a ser medio raro. A ¿Sabes qué? Chayanne. Se me ocurrió la idea de buscar de pronto en Google imágenes Tuco León a ver si salía algo de tu cómic. Y me acabo de enterar que hay un hijo de puta que se llama Tuco León Jiménez, que es un abogado. Claro, Ya valió. No se llama claro. Tuco- No sé si es el mismo que yo me estoy basando, porque yo recuerdo que en Machala estaba un man que se llamaba Tuco León, que había sido candidato incluso a político. Hijo de puta. Ya, entonces él en la campaña del man se llamaba Tuco León. Habían vallas gigantescas del man en la ciudad de eso. Habían puta, vota por Tuco León. Era una cosa pero de loco. Yo estaba chiquito, estaba en Claro. colegio. Entonces cuando No había censura entonces. Claro, cuando yo hice el personaje para Fu Manchu, para los primeros cómics, porque Tuco León se remota no a los animados, se remota a los primeros Correcto. cómics que hice en el 2005. Ya, y yo quería hacer un personaje que era el típico bully, el bully pepudo, que porque es Tuco, le quiere ver las huevas a todo el mundo. Entonces hice este personaje y de nombre le puse Tuco León por el man que... No sé si será el mismo que tú googleaste, el mismo que tú googleaste, el abogado. Probablemente sí lo sea. Pero entonces le puse eso, ¿no? Le puse el nombre de Tuco León y ahí salió el personaje. De ahí tuvo un breve cameo en uno de los animados, pero el personaje ha sido súper secundario, o sea, no ha tenido ningún protagonismo. Una sola vez creo que salió Sí, en animado. Lo de, creo que es en el de la herencia del viejo, creo que sale. sí. No, y en el de... en la herencia y en el de Navidad. Cuando Bueno, claro, que era un recopilatorio también de Sale los con personajes Don que Shanta. Ya. Ahí sale, pero es brevemente. Y realmente lo metí nomás por full fanservice nomás. Pero Claro. no le había pensado nada hasta ahora. Entonces ahora sí va a tener algunas historias y algunas ideas del crofiterismo y toda esta historia del croft. Porque el personaje que viene, si ustedes ven, déjenme ver si les puedo mostrar. Al final del cómic él le dice: no te preocupes que con tu ayuda volveremos a grabar más videos crofiteros. Eso quiere decir que en este momento está piteado el mundo crofitero. No se puede grabar porque no hay gimnasios. Ya. Entonces a esto es Es el apocalipsis crofitero. eso, me quitaste la palabra. Arnie, Claro. se revienta a las 6 de la tarde. Bueno, eso es básicamente... Ahí había visto que en España, por ejemplo, cuando recién empezaron a abrir las puertas a los gimnasios, dejaban ir, pero 2 personas, uno en una máquina y el otro en la otra pared. Entonces, que esa será la reestructuración posiblemente. A lo mejor. De hecho, una de las cosas que quiero explorar es cómo van a ser los gimnasios en el futuro, según el mundo de Fu Manchu. O sea, en una parte queremos ver eso. Pero el gimnasio obviamente van a ser los gimnasios profiteros, no los gimnasios normales, pero los gimnasios para los manes que quieren grabarse nomás.
A ver, el gimnasio crossfitero. Recordemos que el crossfit es la educación física sin profesores, eso es todo. No hay calificaciones, pero tienes que hacer las mismas vainas que en educación física. Que la gente se quejaba. Ahora paga. Ahora pagas para hacerlo. Esta huevada justamente el otro día estaba pensando. Uno en el colegio, salta la cuerda, chucha, salta la cuerda. Acá, salta la cuerda. Ya, pues salta 2 veces ahora la cuerda. A la verga. Claro. No, y habían ciertas escuelas que ya eran desgraciados. Te ponían educación física justo antes del recreo. Terminabas tan cansado que ni comer podías. De verdad, Era horrible esta cosa. es verdad. No, yo me acuerdo una vez, creo que fue en tercer curso. Me tocaba educación física viernes, las últimas 2 horas. Ni quería ir. Ya estabas muerto, pues, para esa hora. Era como el que llega de casa de haber trabajado, así, más o menos. Más o menos. Y dormías viernes y despertabas domingo, con suerte. Ah, haber dibujado animado, ¿no? Ajá. Otra La vida cosa, ocupada, otra o sea. cosa que les quiero comentar, que también quiero destacar antes de ir cerrando ya esta discusión, es Pellejo. Pellejo está caminando aquí. Y yo lo he expresado muchas veces de que a mí siempre me resulta rarísimo verlo o dibujarlo a Pellejo caminar en 4 patas. Claro. Ya, Pellejo muy rara vez sale caminando así, pero a mí se me hace más raro verlo a Pellejo caminar en 2 patas. Nunca lo he dibujado para ver cómo queda y queda. De hecho, un día lo voy a compartir. Se ve rarísimo. Se ve como gato queriendo coger comida de la mesa. Se ve rarísimo. Ya. Y es porque el diseño del personaje nunca fue pensado para que camine parado, o sea, parado como en patita. Siempre está sentado, siempre está apoyado. El man tiene cuerpo de gota. Ajá. Sí, es más o menos así. Es gordito el man. Entonces, cuando estaba dibujándolo, dije, chuta, tiene que salir caminando. Porque primero iba a ser que ellos estaban parados. Porque era la típica. Yo siempre, para ahorrarme por vagancia, ¿no? Para ahorrarme el dibujo de los manes caminando, los pongo parados y hago que el otro personaje que está ahí camine y entre a la escena. Eso es lo que... Claro, que ese es es como... un recurso de todas formas. En televisión también se usa. Claro. Ahí te evitas más escenarios. Ya, entonces yo lo que hice es yo siempre ponía a los personajes que estaban parados y entra el otro personaje, el extra. De hecho, en el primer cómic es así. El que entra en escena es Tuculión. Sebas, No, bueno, en el anterior, dice. En el claro. anterior de Tuculión, el que entraba era él. Pero acá dije, no tiene sentido porque son ellos los que lo encuentran. Ellos deberían estar caminando y en algún momento lo ven y ahí se encuentran. Entonces por eso tomé la decisión de cambiar ese cuadro y hacer que ellos lo encuentren. Ahora. De hecho se encuentran en el mismo lugar del cómic. Claro. Ahora, ¿por qué? Y esto brevemente les quiero explicar para algunos de pronto los que me escuchen que estén interesados en cómo hacer estructura del cómic. ¿Por qué el primer cuadro y el último cuadro son los únicos cuadros en los que salen los personajes de cuerpo entero? Es algo que yo decidí hacer por la razón de que yo necesito que las personas que leen esta historia sepan el contexto de todo lo que está pasando. El primer cuadro los hago de cuerpo entero a ellos porque necesitaba establecer que ellos están caminando, moviéndose de un punto A a un punto B. Y es más creíble cuando los pones de cuerpo entero con el movimiento que ellos están haciendo. Y en el último cuadro lo que quería era dejar en claro que los dos personajes, estas dos versiones, son totalmente diferentes. Claro. Muestra el último cuadro. Perdón, sí, el último cuadro lo vamos a poner. Ya. En el último cuadro tenemos la parte que se encuentran los dos, pues, ¿no? Los dos Tuculión, el Flacolión y el Tuculión del futuro. Y Los Tuculiones. Los Tuculiones, ya. Entonces ellos... Aquí lo que quería establecer es que el del futuro ya está otra vez musculoso y grande y gordo. Ajá, Ya tuvo la solución. Y quería que los comparen, quería que los lectores comparen los dos y se den cuenta de que son totalmente opuestos. Uno está flaco hasta la última parte del pie y el otro está completamente tuco y gordo. Eso por un lado, y por otro, ojo con el Tuculión del futuro, que tiene la chaquetita cerrada.
y esto es muy importante por algo que va a pasar más adelante. Ya, solo les dejo eso de tarea. Vayan anotando. Ajá. Bueno, muchachos, no sé qué más podemos acordar. Si tienen alguna pregunta, algo para ir cerrando, cuéntenme nomás. ¿Qué necesitan que le respondamos sobre el cómic y las cosas que estamos haciendo con Sansa? Ahí, cualquier pregunta es bienvenida. Y todo el mundo callado como en clase de Zoom. ¿Entendieron? Todo el mundo callado. Pero rifa un iPhone en Instagram y vas a ver. Así como estás trayendo de pronto personajes como Tuco León y así, ¿has pensado de pronto en revivir a la chamana? La chamana. La chamana sí apareció en los cómics. Claro, la chamana sí ha aparecido. La Pero, o sea, de saga pronto de para, Andrés para esta trama de viajes en el tiempo y toda esta vaina. No, Como la para, magia así toda no, mística, para toda esta, bruja. para esta trama no la tengo considerada. De hecho, la última vez que la saqué creo que fue en la historia de Lisa. Lisa la profesora. Ajá. Ella los convierte en niños. Ella es la que los la convierte familia. en niños a ellos para cuando se van. Ajá, la chamana es un personaje bien cae de risa. Sí. Siempre me pareció chistoso el hecho de que iba a ser un chamán, realmente, primeramente. Iba a ser un chamán y cuando lo hice iba a ser una parodia del brujo de Jambelín. Pero dije, no, me parece más chistoso que sea una mujer, pero que sea como una bruja. Como estas brujas clásicas de los cuentos estos, pero que en vez de ser bruja es una chamana. Verruga y nariz y todo. Sí, es una chamana. Ahora, no sé, nunca investigué si realmente las mujeres chamanes existen o las mujeres chamanes se llaman chamanas. Tampoco es que me puse a averiguar todo eso. Puta idea. Ahí quedó. Ajá. Pero sí, siempre que tengo la oportunidad de traer a la chamana en alguna historia lo hago. Me parece bien chistoso todo lo que puedo crear, porque es magia. Pues. Cuando metes Lo que la pasa es que también hay un recurso, por lo que preguntabas, de traer a un personaje por el background que tiene, en este caso, que es la magia, lo mismo. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Una de las ventajas, y lo puedes ver en el cómic de Fu Manchu, es que el mundo no sea tan pequeño. Entonces, a veces te inventas personajes, a veces trae otro. Ah. Ya, uno que ya conozcas. Entonces, por ejemplo, Tuco León vino del animado. Ya, ahora, para una pequeña broma. No, Sansa, no vino del animal. No, al cómic llegó después del animado. Sí. Ya. La chamana igual, pero llegan como una pequeña broma y después obviamente hay cabida para otras historias. Correcto. Ujú. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Puta, qué silencio. ¿Cuál es lo grillos? Tan Mi mujer anda que jode. Tan nervioso. Se pusieron a ver Dark ahorita. Al amigo Ricardo lo veo mudito todo el tiempo, está ahí, está de oyente nomás como en las clases. ¿Qué más? Pero si fuera chat en YouTube. A ver, que te queda una pregunta. A ver, Primero saludos, señores, saludos. saludos, hermano. ¿Cuándo le enseñas a caminar a Yeyito? A Yeyito. No, Yeyito sí camina. Lo que Yeyito pasa es que no dura. Sí camina porque tiene que tiene que ir a su comida. El problema es que Yeyito se cansa caminando en 4 patas. Si camina en 2, dormiría 2 años. Entonces, evita hacerlo. Sí, pero bueno, hablando de Yeyito es un personaje también que quiero más adelante explorar más historias con él, porque la historia de Yeyito realmente en los cómics todavía fue una breve introducción, pero no, digamos que no hemos visto toda la historia que hay detrás de este personaje. O sea, es un conocido, casi familiar de Pellejo, que es el típico pipón que tiene harta plata, pero nadie sabe cómo. O sea, esa es básicamente la sinopsis del personaje de Yeyito en Fu Manchu. Te parece uno de los de chat, pero no lo señales. Ajá. No le señales, después se ofende. Ultra testaferro también.
Ajá. Por ahí debe estar. Ajá, por ahí está. Básicamente eso es. Bueno, muchachos, entonces, Si dime. lo piensas traer a Dieguito, también. Y el duende del árbol en forma de pene. Uy, eso es Kikijiki. Bueno, Kikijiki es un personaje también bien chévere, pero el problema que tengo históricamente es que Kikijiki solo aparece cada 52.000 ni sé cuántos años. Ya. Entonces como que para hacerlo tendría que inventarme una historia donde necesite sacar el árbol en forma de huevo y que alguien pida un deseo y todo eso, y eso todavía no sucede. Ya. Sin embargo, y esto es algo que lo he comentado algunas veces y lo comento, Kikijiki es un personaje que está considerado bastante para la historia de la película que estuvimos escribiendo. De hecho, que estamos escribiendo. Esa es una pregunta. ¿Y la película? La plena, por 2. ¿Y la película? La película de Fu Manchu entró digamos, a stand-by. O sea, incluso antes de la pandemia, yo me puse a reestructurar el guión porque ha pasado por 3 revisiones. La primera se tuvo que hacer bastantes revisiones porque fue hecha demasiado. Muy plana. No es plana, sino que la primera historia que hicimos era vacancísima, pero era una historia que necesitaba ser fan de Fu Manchu y ver todos los animados para entenderla mejor. Y eso es un problema, porque yo aspiro a que salga si es posible en cines o en algún otro lado, y que la vea gente que no solamente es fan de Fu Manchu, que es la mayor. Producirla a través de la película, inclusive. Exactamente. Entonces ese fue el primer problema que afrontamos. Ya. Muy aparte de que yo no soy guionista, yo estoy trabajando con guionistas, entonces mi trabajo era con ellos organizar la historia. Pero cuando terminamos ese guión me encantó todo la idea inicial es vacancísima, pero era muy segmentada, o sea, necesitabas para conocerla ser recontra fan de Fu Manchu. Y eso era un problema porque yo no quería hacer una película dedicada para, qué sé yo, 500 manes, sino yo quiero hacer para todo el mundo. Entonces en el segundo digamos, reescritura de todo, reestructuramos todo, sacamos algunos personajes, regresamos otros y lo hicimos más sencillo, pero la historia a vuelta se nos hizo muy corta. Entonces tuvimos que repensar otra vez qué iba a pasar, porque teníamos la historia principal, que es lo que sucede, pero no pasaba nada más. Y si yo hago eso en media hora se acaba la película. Claro. Entonces, y lo entendieron pocos nada más. Claro, y nosotros nuestra meta era que por lo menos tenga una duración de 1 hora y pico. No mucho, sino 1 hora y pico más, para que sea como una película, porque si no, no es nada. Entonces ahí volvimos a escribirla, tuvimos algunas sesiones, entre eso pasaron algunas cosas que las personas con las que yo trabajo, uno de ellos perdió trabajo, tuvo que buscar un trabajo, otro de ellos fue a otro lado porque tenía un asunto familiar. O sea, pasaron algunas cosas que hicieron más difícil encontrarnos a trabajar. Y luego el COVID. Y claro, y de ahí la última reunión que tuvimos, que hicimos ya la tercera y supuestamente final, quedé yo muy satisfecho con las ideas que planteamos. La historia quedó segmentada. De hecho, yo todavía tengo todo lo que comenzamos ese día, lo tengo ahí segmentado. Y en el COVID, de ahí pasó lo del COVID. Ya. A lo que pasó el COVID tuve la oportunidad de leer todo lo que trabajamos. Y la historia es buena, pero me sigue quedando debiendo como guión para una película. Entonces, yo lo que voy a hacer... Igual a la gente que no sepa, digamos, claro, no sea del medio, reescribir un guión es lo más común. Las películas que ven se escribieron 7, 10, 20 veces. Claro, eso es algo que yo recuerdo. Yo estaba viendo una historia de estos argentinos que hicieron esta película animada que se llama Metegol. Y esta película, sí, la del futbolín. Claro. Esta película pasó por... Ustedes no se imaginan la cantidad de ideas, cosas y años. Pasaron años.
12 años de ellos tratando de lanzar esta idea de hacer la historia de un futbolín. Entonces, y en ese trayecto la historia cambió. Y los manes decían de que para ellos ha sido un desafío tan grande escribirlo como hacerlo. Y yo al comienzo decía, no, teníamos nosotros la idea y decíamos, esta nota la sacamos en un año. De hecho, eso fue lo que nosotros irrealmente considerábamos al comienzo, que nos íbamos a demorar un año en escribir esta historia. Obviamente pecamos de inocentes porque nunca hemos hecho películas consideradas para el cine, ya, pero después de la última lectura que le di, yo ya tengo una mejor idea. De hecho, en COVID yo tuve la oportunidad de estudiar bastantes formas de estructurar un guión para una película. Hice un par de cursos y me abrieron bastante la mente de cómo puedo yo coger la idea que ya teníamos y mejorar. Entonces, la idea de la película, con esto que les estoy diciendo, no les estoy diciendo que ya está la película, ya la voy a hacer. No, porque créanme que yo creo que soy el fan número uno de hacer esto de aquí, pero me gustaría hacerlo bien. Entonces, una de las cosas que se me ha ocurrido en estos 3 años que tengo haciendo esto de guión, es que eventualmente yo lo que voy a hacer es un cómic de esto. Yo no voy a hacer primero la película. Yo voy a hacer primero yo voy a hacer un cómic, ya, porque yo quiero ver cómo va a quedar la historia. Y ese cómic yo lo voy a usar como storyboard para la película. Ya, obviamente no va a ser tan detallado como la película, pero va a ser como que la estructura de todo el cómic lo voy a hacer la base. Ya, y esto lo voy a hacer en el momento en que ya tenga ya estructurado lo que va a pasar finalmente. Y con eso, de hecho, mi meta es que con ese cómic yo quiero vender la película. Quiero conseguir a alguien que me dé plata para contratar animadores para pagar todo lo que... Porque es un buen billete hacer una película animada. Ya. Entonces, espero que esto conteste un poco la pregunta de la gente que quiere ver la película Fu Manchu. No sé si tienen alguna otra duda adicional sobre esto. Creo que no. Ya. Parece que no, mucho tenemos. Bueno muchachos, entonces creo que ha sido excelente poder conversar con los que se han conectado. Esperemos que la comunidad siga creciendo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a esta primera discusión del cómic. La próxima semana, así mismo el día lunes en la noche, vamos a estar nuevamente con Sansa conversando brevemente con ustedes y con todas las personas que se quieran unir. Un nuevo cómic, y les voy adelantando que va a estar cague de risa. Va a estar muy cague de risa, espérenlo. No se olviden de compartir el cómic, de compartir en todas sus redes. Nos ayudan bastante para que más gente lo lea y más gente se una a nuestro proyecto. Y seguir haciendo el cómic. Bueno. Quiere pegar cuando los cómics. Bueno, gracias Salsa, gracias muchachos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana por aquí por Discord, así mismo, para seguir hablando. Un abrazo a todos muchachos, cuídense. Gracias. Gracias.